Muy bien, queridos hermanos, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Seguimos con la serie expositiva de la carta de Pablo a los romanos, serie que hemos titulado El Evangelio Eterno de la Culpa a la Gloria, y este sermón, como ya se ha dicho, se titula de manera particular ¿Cuándo la religión reemplaza al Evangelio? Es un texto sumamente interesante, lo hemos leído en la adoración y yo ahora voy a llamar la atención de ustedes una vez más al pasaje. Lo leemos a partir del verso 17 hasta el 24. Dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Vivimos en un mundo, hermanos, donde muchas personas confían en su religión. Vivimos, diría yo, en una sociedad que está marcada por la religiosidad. Más allá de los discursos que hoy abundan en nuestros días en contra de la creencia, en contra de la fe, es más, en contra de la misma religión. Pero mucha gente confía en su religión, en sus tradiciones, en sus conocimientos, pero tristemente no confían en Cristo. Esa es la realidad de nuestra sociedad, esa es la realidad en la que se están criando nuestros hijos, y vaya que tenemos un tremendo desafío en ese orden de la vida. Y Pablo en este texto confronta, en nuestro pasaje, a los judíos que se gloriaban de tener su religión, se gloriaban de tener su ley, de conocer la voluntad de Dios. Ellos se gloriaban en ser maestros, en ser instructores de la ley, pero curiosamente la vida de ellos desmentía todos estos complementos de la fe, podríamos decir. La vida de ellos desmentía su fe, lo que ellos profesaban. Y el gran problema que plantea nuestro texto es precisamente cuando la religión o la religiosidad reemplaza el glorioso evangelio de Cristo. Lo que debería honrar a Dios termina deshonrando. Esos elementos que conforman nuestra fe terminan deshonrándolos, y como dice el texto, el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos. Y es fuerte esa expresión y lo vamos a ver al final del sermón. La advertencia de Pablo, hermanos, a los judíos es una advertencia para vos y para mí. Es una advertencia para esta iglesia local. Nosotros podemos tener privilegios, podemos tener una doctrina correcta, podemos tener la Biblia en nuestras manos, presente en nuestros púlpitos, en nuestros hogares, y aún así, tristemente, vivir como si no conociéramos a Dios. Esa es la realidad que plantea el texto delante de nosotros. Y quiero ilustrar en esta introducción, traer a su memoria un caso que tuvo impacto mundial. En el año 2019, ustedes recordarán que un incendio devastador consume una gran catedral allí en Francia. ¿Se acuerdan? La Catedral de Notre Dame. Una iglesia católico-romana histórica, ícono, sede, ¿no es cierto?, de lo que es el catolicismo romano allí en París, en Francia. Era un edificio sumamente imponente por lo que se veía en las noticias, vitrales antiguos, una arquitectura sumamente majestuosa, un símbolo de la cristiandad, podríamos decir, no solamente allí en esa ciudad, sino en toda Europa. Dice que contaban en los noticieros que cuando los bomberos entraron ahí a intervenir entre todos los escombros, de hecho hay una foto que le iba a traer para presentarla, pero se las dejo para tarea que la busquen. Hay una foto que se hizo visible a nivel mundial, y es que cuando se entra en medio de todos los destrozos hay un crucifijo, una cruz grande de piedra
que estaba allí en el altar intacta. Todo destruido, pero eso se mantenía intacto. Y las fotografías de esa situación circularon por todo el mundo. Y se vio a nivel mundial eso como un símbolo de esperanza. De hecho, mucha gente entrevistada en aquel entonces, allí en Francia mismo, decían, es un milagro lo que acaba de ocurrir. O sea, que esa cruz sobreviva al incendio, que fue un incendio bastante grande. El año pasado terminaron de reconstruir toda la parte que se destruyó de esta catedral tan emblemática. Y decía la gente, es un milagro, que sobreviva la cruz. Eso es símbolo de que tenemos fe, tenemos esperanza. Eso es esperanzador, decía la sociedad allí en aquel entonces. Sin embargo, esa misma gente que decía semejante afirmaciones que suenan muy lindo, eran personas que no pisaban la iglesia, eran personas que eran, como se les llama hoy, nominales, tienen quizás por herencia, practican, participan de una religión, pero ellos no van a la iglesia. De hecho, muchas de esas catedrales en grandes ciudades de Europa, les sorprendería saber que hay muchas que funcionan como bares, que funcionan como lugares de encuentro, porque le dan un uso justamente porque la gente no va. Y es interesante las afirmaciones que hacía la gente frente a esta situación dramática, porque ellos no conocían el Evangelio. Ellos no conocían el Evangelio, ellos seguían viviendo sus vidas lejos de Dios, sin embargo, identificaban eso como un milagro. Ahora, el símbolo externo, ese símbolo de la cruz, que está simbolizando la fe de esa gente, ese símbolo estaba en pie, hermano, pero la fe verdadera no estaba en el corazón de la gente, que estaba rodeando ese hecho histórico, llamémosle así. Y eso exactamente como ilustración, yo quiero ponerlo en el contexto de lo que está planteando y la advertencia que Pablo hace en este pasaje. Los judíos confiaban en los símbolos externos que ellos tenían. ¿Cuáles eran esos símbolos o esos complementos que yo les llamo? La ley, la identidad del pueblo de Israel, esa identidad religiosa, sus tradiciones. Pero ellos, al igual que esta gente que afirmaba que era un milagro lo que pasó en Notre Dame, esta gente vivía en la hipocresía, los judíos vivían en la hipocresía. Si hay algo que sale a relucir en el discurso confrontador de Cristo para con los fariseos y escribas, era hipocresía. Hipócritas, les decía el Señor. La religión de esta gente no honraba a Dios, sino que lo deshonraban. O sea, repito, lo externo, lo que debería traer honra y gloria al nombre de Dios, como lo vivía esta gente, terminaba deshonrando a Dios, al punto de que el nombre de Dios, dice Pablo, literalmente era blasfemado entre gentiles por causa de ellos. Hoy el peligro, hermanos, no es diferente para vos y para mí. Y quiero toda la atención acá, hermano, porque esta es una confrontación para nuestras vidas. No es distinto para vos y para mí, porque vos podés tener una Biblia, vos podés tener la sana doctrina, vos podés llenar tus redes sociales de sana doctrina, podés llamarte cristiano, podés inclusive decir soy un bautista reformado, yo voy a una iglesia bautista reformada. Y aún así vivir con una fe vacía, una fe hueca, que reemplaza el evangelio verdadero por pura religiosidad. El título del sermón, yo le decía, lo resume todo lo que yo estoy introduciendo. Cuando la religión reemplaza el evangelio, mucha gente se engaña a sí misma en lo que respecta a su verdadera condición espiritual. Y es por eso que nosotros encontramos tantas advertencias. ¿Para qué? Para que en el final de nuestra vida, ¿dónde termina nuestra vida? En un tribunal. Y el Señor nos ha dejado muchas advertencias. ¿Para qué? Para que en aquel día no encontremos sorpresas, hermanos. Por eso que hay advertencia en el Nuevo Testamento que atacan ese autoengaño en el que viven muchos cristianos. Y por ejemplo, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta es una advertencia terrible. Es muy fuerte, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y parece ser un texto que lo conocemos y que lo traemos siempre a nuestra memoria, pero esto es una advertencia y uno de los tantos que encontramos en la Escritura. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos, la pregunta que vos debieras hacerte, pues yo ya me la hice en reiteradas ocasiones durante la elaboración de este sermón, la pregunta que vos tenés que hacerte mientras escuches este sermón es la siguiente: ¿estoy viviendo de tal manera que el nombre de Dios sea honrado? ¿Mi vida honra o deshonra el nombre de Dios? Esa es la pregunta que tiene que estar latiendo en tu mente. ¿Estoy viviendo de tal manera que el nombre de Dios sea honrado o deshonrado por mi forma de vivir? Y yo le agregaría otra pregunta más en base al texto este. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que no voy a estar en ese grupo de personas que se menciona en Mateo 7? Aquellos que eran puro Señor, Señor, pero en realidad eran hacedores de maldad, ni siquiera eran conocidos por Dios. ¿Cómo yo puedo estar seguro? Bueno, esa es la idea, hermano, que durante esta exposición te puedas ir evaluando y que Dios nos ayude a no ser personas que lleguen a aquel día, que lleguen a ese tribunal con la convicción de que van a recibir un veredicto favorable cuando en realidad se van a encontrar con la triste realidad de que estaban engañados. Dios nos guarde de eso. 3 puntos que vamos a ver en este sermón, hermanos. La falsa seguridad del religioso. La palabra religión y judío va a estar muy presente en este sermón, así que no cometas el error de pensar, bueno, esto es para los judíos. No. No es para los judíos, esto es para nosotros, porque una predicación expositiva lee el texto, lo explica y lo aplica. Y esa es la tarea que hace el pastor, pero también tenés que hacerla vos, aplicar este pasaje a tu vida. Entonces, ¿vamos a hablar mucho de judíos? Sí. ¿De religión? También. Pero no te veas exento de esto. Punto número 1, les dije, la falsa seguridad del religioso. El punto número 2 que vamos a ver hoy es la contradicción de una religión vacía. Y el punto número 3 es la religión que deshonra a Dios. Empecemos, en primer lugar, por la falsa seguridad del religioso. Vamos a leer esto para que no haya religiosos en medio nuestro. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, verso 17, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de verdad. Este pasaje, hermanos, es una fiel descripción del judío promedio y de los privilegios que ellos poseían por el solo hecho de pertenecer a Israel. En los días de Pablo, allí en el primer siglo, los judíos estaban orgullosos de su condición. Nosotros vivimos en un mundo que está convulsionado por el Estado de Israel. Y conocemos la historia reciente, en estos últimos 100 y 200 años también, de lo que los judíos han padecido, lo que esa etnia ha sufrido, pero no era así siempre han sufrido, pero en el primer siglo, cuando Pablo escribe esto y a quienes él se está dirigiendo, que es específicamente a los judíos eran orgullosos de quienes eran, de la condición de ellos. Por eso Pablo dice, tú tienes el sobrenombre, o sea, tú te identificas como judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. La traducción en lenguaje actual dice, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Ellos se gloriaban en el hecho de pertenecer ¿a dónde? A esa nación que Dios había escogido. Ellos sentían orgullo de ser descendientes de Abraham. ¿Quién era Abraham? Aquel hombre con el que Dios había hecho un pacto y le juró que él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Y esta gente, los destinatarios a quienes Pablo le está hablando, claramente sentían orgullo de ellos. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios le había revelado la ley. ¿Cuándo? Allí en aquel lugar, en el monte Sinaí, por medio de Moisés. A ellos se les había confiado la palabra de Dios. Ellos tenían profetas que hablaban en nombre de Dios y hablaban la palabra de Dios. Por eso dice Pablo que ustedes que se glorían en Dios. Y ahora la pregunta que surge, ¿está mal gloriarse en Dios? No, porque eso es bíblico. No es malo en sí mismo gloriarse en Dios. Podemos ir a las palabras del profeta Jeremías 9:23 cuando dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme, dice el profeta, conocerme que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Gloriarse en Dios está mal? No, claramente está bien. No hay nada malo en gloriarse en Dios. Un verdadero creyente debe gloriarse. ¿En qué cosa? En conocer al Señor, en confiar en su misericordia, en descansar en su justicia, en someterse a su gobierno, a su señorío. Pero el problema de los judíos no era que se gloriaban en Dios, sino que ese gloriarse en Dios era una fachada, era algo hueco, era algo vacío. Otro privilegio que menciona Pablo en nuestro pasaje, y conoce su voluntad. Fíjense que llama la atención esa expresión, esa traducción, como lo traduce la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque Pablo se está refiriendo a la voluntad de Dios. Conoces la voluntad de Dios. En un mundo grecorromano, donde hay filosofía, donde hay gnosticismo, donde hay relativismo, porque no solamente hay relativismo en nuestra cultura, también lo había allí en el primer siglo. Entonces Pablo, como estaría diciendo, en un mundo tan relativo, ustedes conocen la voluntad de aquel que creó el mundo. Eso es un gran privilegio. Ellos conocían la verdad de Dios revelada en su palabra. Ellos tenían profeta, como les decía antes, se jactaban en la ley. Fíjense otro privilegio que menciona el texto. Instruidos por la ley, apruebas lo mejor. La Nueva Traducción Viviente dice, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Un judío podía escoger lo correcto. El judío podía escoger aquellas cosas que en verdad tenían valor en la vida. ¿Por qué? Porque ellos fueron instruidos, a ellos se les dio la palabra de Dios. Por todos esos privilegios que menciona Pablo, y no quiero explayarme tanto en eso porque quiero ir al meollo del asunto, hermano, la falsa religión, o como dice el título de este primer principio, la falsa seguridad del religioso, por todos estos privilegios que Pablo menciona, que Pablo está afirmando, por eso el judío se veía como alguien idóneo, alguien competente para enseñar la verdad. En un mundo lleno de oscuridad, ellos tenían que ser el faro de Dios para la humanidad perdida. Versículo 19 de nuestro texto, y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Se dan cuenta? Le nombra privilegios y por esa razón ahora le dice, vos confiás, ustedes confían en que son guías de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. ¿A quién se está refiriendo Pablo? A los gentiles, porque ellos son la luz. O sea, la luz de Dios está sobre esta nación. Pero hay un mundo gentil que está en tiniebla, a quien Pablo es enviado. Entonces, ustedes son luz de los que están en tiniebla, apuntando a los gentiles. Verso 20, instructor de los indoctos. Esa palabra indoctos, maestros de niño, está apuntando a aquellos prosélitos que eran gentiles pero que se hacían judíos, que se circuncidaban para ser parte de la religión judía. Entonces está diciendo, ustedes guían a los ciegos, dice, son luz en un mundo que está en tiniebla, son instructores, son maestros de aquellos prosélitos que se hacen judíos, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos tenían una gran ventaja sobre las naciones gentiles, que no habían recibido la luz de esa revelación divina que ellos sí recibieron. Es decir, estamos en presencia de una audiencia con muchísimos privilegios a la cual Pablo le está hablando. Y justamente por esa razón, ¿qué pensaban ellos? Que ellos estaban exentos del juicio de Dios y de la ira de Dios. Anteriormente Pablo va a hablar del pagano, ¿se acuerdan? Después habló de los moralistas y dentro de ese marco, dentro de ese grupo están estos. Pero acá puntualmente está apuntando a los religiosos, a la falsa seguridad del religioso. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los iba a librar del desastre cuando tuvieran que presentarse allí en el tribunal de Dios. Pero fíjense cómo Pablo, en nuestro pasaje, él está tratando de demostrar. ¿Por qué? Porque hay una línea de pensamiento que se viene trayendo, hermano, que se extiende hasta el capítulo 3 y todavía no llegamos ahí, pero Pablo está tratando de demostrar en estos primeros capítulos que la necesidad del Evangelio es universal. Repito, la necesidad del Evangelio es universal. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita el Evangelio. No importa de qué raza, de qué nación, de qué religión, no importa tu trasfondo. No,
No estás exento, todo el mundo necesita el Evangelio. Por eso él anteriormente fue enfático, porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense las palabras, voy a enfatizarla. Salvación a aquel que cree. ¿A quién? Al judío, primeramente, y también al griego. Y esa es una expresión que se va a repetir 3 veces, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces hay un énfasis claramente puesto en el texto, hermano. Al judío, primeramente, y también al griego. Es decir, se trata de una necesidad universal. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia, ¿qué justicia será? La justicia de Dios, dice, pero ¿cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y en esa misma línea de pensamiento que se extiende hasta el capítulo 3, nosotros encontramos cómo la Escritura se interpreta a sí misma. Y yo diría, en Romanos capítulo 3 está la explicación de Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué dice Romanos 3, 21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado lo que les dije antes. ¿Qué cosa? La justicia de Dios. ¿Y cómo es la justicia de Dios? Dice, testificada por la ley y por los profetas. Todos los privilegios que tiene la nación de Israel. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todos esos privilegios nos apuntan a un solo lugar y no es a una religión falsa y vacía e hipócrita. No, nos apuntan a un solo lugar. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta es una explicación de ese precioso pasaje de Romanos 1, 16 y 17. Porque no hay diferencia por cuanto todos, la universalidad, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, repito, la necesidad del Evangelio es universal. Todo el mundo necesita el Evangelio de Cristo. Todos los que están acá necesitan el Evangelio de Cristo, de lo más pequeñito hasta el más grande. Pablo está argumentando eso, hermanos. Judíos y gentiles, todos tenemos problema. ¿Con qué cosa? Con la justicia de Dios. Ajá, ¿nosotros los judíos? Sí, también nosotros los judíos tenemos problema, estaría diciéndole Pablo, con la justicia de Dios, a pesar de todos esos privilegios que él se los acaba de describir. Entender esto, hermanos, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros que estamos siendo expuestos aquí en este lugar a esta porción de la palabra de Dios debiera descansar en sus privilegios. Vos estás lleno de privilegios y sos un verdadero creyente. Efesios capítulo 1, todas las bendiciones espirituales que gozamos y que disfrutamos aquellos que estamos en Cristo. Entonces este pasaje es de vital importancia porque al igual que esta gente nosotros tenemos muchos privilegios. Pero ¿saben qué? Ninguno de esos privilegios que nosotros tenemos por estar en Cristo, por ser creyentes, nos van a liberar en el día del juicio. Nadie va a ser salvo por haber crecido en un hogar cristiano. Y escuchen estos chicos que están acá, creyentes, hijos de creyentes, no pienses, eso es un gran privilegio. ¿Sabes lo que es estar en un hogar cristiano con una mamá, con un papá, que de manera imperfecta quieren vivir para Dios, para la gloria de Cristo? Eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque el Señor te está cuidando, te está preservando de un montón de cosas que padecen otros chicos que viven en cualquier cosa menos un hogar cristiano. Pero nadie va a ser salvo porque tenga a mamá y a papá cristiano, porque en mi casa se ore, porque en mi casa se lea la Biblia, porque a mí me lleven a la iglesia, porque tengo un papá pastor, porque tengo un papá diácono, porque tengo un papá que sirve en la iglesia. No, nadie va a ser salvo por haber asistido durante años a una iglesia donde se predicaba fielmente la palabra de Dios. Sí, porque yo fui 20 años a la iglesia del pastor fulano. Claro, y porque el pastor fulano tiene fama de predicar fielmente y gloria al Señor por pastores así, pero nadie va a ser salvo por eso. Nadie va a ser salvo simplemente por tener buena doctrina. Yo soy miembro de la iglesia Vida Nueva en la ciudad de Sunchales, una iglesia bautista, reformada, confesional. Nadie va a ser salvo por tener buena doctrina. Nadie va a ser salvo por identificarse con la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Una confesión que ha pasado las pruebas del tiempo. No estoy derribando esas cosas porque creemos en eso, hermano, pero nadie va a ser salvo por eso, nadie va a ser salvo por su conducta moral. Soy intachable. Mi jefe habla bien de mí, mis compañeros hablan bien de mí. Yo me esfuerzo en ser el mejor empleado del mes.
el mejor empleado del año. Nadie va a ser salvo por eso. Nadie va a ser salvo por obedecer la ley de Dios. No, hermanos. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo no hay justo ni un uno, dice la Escritura. Entonces, Romanos 3:10, no hay justo ni un uno. Los privilegios, las bendiciones que gozamos nosotros son preciosas, hermanos. Claro que sí, y gloria al Señor por una iglesia fiel, por pastores fieles que predican la Escritura, por la confesionalidad, gloria a Dios por la sana doctrina, gloria a Dios por el privilegio de conocer doctrina, de tener teología. Esos son privilegios, son regalos, son bendiciones, pero ¿saben qué? Se convierten en maldición cuando reemplazan a Cristo en nuestro corazón. Y ese es el meollo del asunto, ese es el verdadero peligro. Que se convierten en una maldición. Todo lo que está supuesto a traer gloria a Dios termina siendo una maldición para tu vida cuando dejas fuera a Cristo. La iglesia, la membresía, la confesión, la denominación, la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros venimos a Cristo por la fe, recibimos una nueva vida. Dice la Escritura, nacemos de nuevo. Eso le hemos puesto como título teológico, somos regenerados. La Biblia nos habla de la justificación. La Biblia nos habla de que todos esos son beneficios espirituales de estar unido a Él. El pecado desapareció. No, el pecado está todavía en nosotros. Sigue intentando arrastrarnos. ¿Hacia dónde nos quiere arrastrar el pecado? Hacia ese viejo hombre que, no el que andaba perdido en la miseria de este mundo, sino hablo de ese viejo hombre que cree que por su esfuerzo, por sus obras puede salvarse. Porque eso pensábamos nosotros antes de, más allá de la miseria en la que estábamos, pensábamos que por obras podíamos salvarnos o encontrar el favor de Dios. Dice un autor, todos tenemos dentro un fariseo, todos tenemos dentro un judío, dice comentando acerca de este pasaje. ¿Y qué es lo que hace el fariseo? ¿Qué es común? Que se quiere gloriar de su propia justicia. Y esa lucha está en nosotros. El gloriarnos en nosotros mismos, el gloriarnos en nuestros méritos humanos. Por eso debemos estar en guardia, hermano. Esta es una alerta, esta es una advertencia para nosotros. Por eso yo te decía, no pienses en el judío, esto no es para mí. No, es para vos, es para mí. Tenemos que estar en guardia. ¿En contra de qué? De ese moralismo cristiano del cual hemos hablado semanas atrás. Yo soy moral, yo soy bueno, mi moral me va a salvar. ¿Por qué? Porque yo estoy cristiano, estoy en una iglesia. No, eso es mentira. Cada vez que vos te jactás de lo que vos estás haciendo, de cómo estás viviendo, cada vez que vos pensás que por tu obediencia Dios te debe algo, cada vez que vos pensás que por tu servicio Dios te debe algo, vos caíste en la trampa de la falsa seguridad de la religión, que es lo que estamos atacando ahora en este primer punto. Entonces, cuando vos pensás que Dios te debe algo por lo que vos haces, por cómo estás viviendo, vos sos víctima de la falsa seguridad de la religiosidad. Eso es moralismo cristiano, lo cual Dios detesta y será condenado en aquel día. La Escritura es clara, hermano. El que se gloría, ¿en qué te vas a gloriar? Gloriate en el Señor. Fuera de Cristo no tenemos nada de qué gloriarnos, pero en Cristo lo tenemos todo. ¿Por qué? Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención, hermanos. Por lo cual yo no voy a poner mi confianza en privilegios. Yo no voy a poner mi confianza en bendiciones. No, son dones de Dios. Gloria al Señor por esos privilegios, esas bendiciones. Debe rebosar nuestro corazón de gratitud, pero jamás eso va a sustituir a Cristo, mi Señor, mi Salvador, el ladrón en la cruz. Imagínate vos y ese hombre. No tuvo la oportunidad de ir a una iglesia bautista reformada, no tuvo la oportunidad de conocer el tulip, las olas de la Reforma. ¿Qué es lo único que tenía ese hombre? A Cristo y solo Cristo. Eso no cambió, hermanos. Eso no cambió, eso sigue estando vigente. Que nada sustituya a tu Señor y a tu Salvador. ¿Por qué? Porque ni los privilegios, ni la tradición, ni la membresía de la iglesia, ni siquiera la buena, la sana doctrina pueden salvar o transformar a alguien, porque si no, no estaríamos hablando de estas advertencias en un pueblo como este, en una iglesia como esta, que se identifica con la sana enseñanza bíblica. No, esta es una advertencia. ¿Por qué? Porque en nuestra fila, en medio nuestro, puede haber gente que va a llegar en aquel día creyendo que va a tener un veredicto favorable cuando en realidad
va a escuchar todo lo contrario. Dios nos guarde de eso. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo, hermanos. Solo Cristo es suficiente. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la fe, dice la Escritura. Entonces la pregunta de rigor, acordate las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estaré honrando o deshonrando a Dios con mi forma de vivir? ¿En qué estás descansando hoy? Hoy yo te pregunto eso, ¿en tus privilegios, en tu moral, en tu iglesia local? ¿O estás descansando en Cristo y solo Cristo? ¿Por qué? Porque solo Cristo es suficiente hoy, acá. Y solo Cristo será suficiente en aquel día. Solo Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está exponiendo el engaño, el autoengaño sería, de los judíos. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? A raíz de eso, empezamos a bajar a tierra esto para ver la falsa seguridad de la religión, que lleva a nosotros, al igual que a los judíos, a los creyentes, a ampararnos en privilegio y a reemplazar el Evangelio. Dios nos guarde eso. Punto número 2. La contradicción de una religión vacía, les decía antes. Fíjense cómo Pablo va a mostrar la hipocresía y la incoherencia que deshonra a Dios, y lo va a hacer a través de preguntas retóricas. Él le hace una serie de preguntas en este pasaje, justamente para eso, para mostrarle que son hipócritas, son incoherentes en su fe. Lo que vemos en este texto, hermano, es la esencia de la hipocresía religiosa. Repito, lo que está plasmado en nuestro pasaje, lo que sigue a continuación, es la esencia de la hipocresía religiosa. ¿Y cómo es la hipocresía religiosa? Exigir a otro lo que uno mismo no cumple. Exigir a otro lo que uno mismo no cumple. Y más de alguno me escuchó en alguna charla de consejería cuando yo hablo de este concepto de la ilusión y la vida real. A veces los creyentes vivimos como una ilusión, pero la vida real dice otra cosa, es muy distinta a la ilusión. ¿Y qué es eso? Es exigirle yo, acá en la ilusión yo tengo que exigirle a los que los otros vivan de una forma que yo no vivo. La religión sin evangelio se vuelve un disfraz moral que oculta un corazón no transformado, no regenerado. Repito, hermano, la religión sin evangelio, ¿en qué se transforma? En un disfraz. Y quería agregarle el mote allí, moral. ¿Y qué se oculta con ese disfraz? Un corazón que no ha nacido de nuevo, que no ha sido transformado por el poder del evangelio. El apóstol Pablo está desenmascarando un pecado sumamente común, un pecado que nos atraviesa a todos por igual. ¿Y cuál es ese pecado? Exigir a otro un estándar de vida que yo no estoy dispuesto a cumplirlo, que yo no estoy dispuesto a someterme a ese estándar, pero yo lo exijo a los demás. ¿Cómo se llama en el barrio eso? ¿Cómo le llamamos? Decir y no hacer. O sea, yo te digo que hagas algo, pero yo no lo hago. Y otro, en cada barrio se llamará distinto, pero la idea es la misma. El clásico problema, yo digo, pero no lo hago. El Señor Jesucristo confrontó esto. ¿A quiénes? Cuando lo atacó y se presentó delante de los fariseos y los escribas. Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo, mas no sean conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es bíblico lo que dije antes. No era algo ilustrativo. No, decir y no hacer, ese es el pecado que está confrontando el Señor. ¿Y a quién nos asemeja cuando somos así? A los fariseos y a los escribas, que son hipócritas, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Wow, terrible, hermanos, durísimo. Ellos enseñaban doctrina correcta, ellos eran ortodoxos en su enseñanza, pero la vida de ellos era una contradicción de término. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas y la hipocresía anulaba la autoridad de la enseñanza y de la instrucción que ellos daban. Esta realidad del pueblo judío nos vuelve a golpear a nosotros, hermanos, nos vuelve a advertir. ¿Por qué? Porque vos y yo, nosotros, esta iglesia local es vulnerable. Somos vulnerables, hermanos. ¿Y quieren una ilustración, un ejemplo? Yo pensaba esto porque me toca muy de cerca, yo soy papá. Y los que son padres van a entender esta ilustración. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Nosotros le demandamos obediencia inmediata. Si sos padre de un jovencito, de adolescente y demás,
¿Cuál es la melodía constante en el hogar? Decir muchísimas veces algo para que se concrete, que se haga. ¿Qué es lo que buscamos nosotros los padres? La inmediatez. Una sola vez te tengo que decir las cosas, no 20 veces para que las hagas. Así hacemos, ¿no? A ver cuántos papás hay que se identifican conmigo. No me miren raro. ¿O será que yo nomás tengo hijos así? No, bien, ahora me gusta más, bien. La obediencia inmediata, el respeto, la honra, eso es lo que nosotros buscamos en nuestros hijos. Y no está mal, porque eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Pero acá viene la pregunta de introspección profunda. ¿Nosotros tenemos la misma diligencia para obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial? O sea, lo que yo demando de mis hijos, y están dos ahí, yo me examino a mí mismo y digo, ¿yo tendré la misma diligencia que yo exijo de ellos para con mi Padre? Es fácil decir, hace esto ya, no espere que te lo diga 20 veces. Pero, y cuando yo miro en mi relación con mi Padre, yo también aplico la inmediatez de la obediencia en mi relación con Dios. Y esta es una pregunta que me hago yo, me la hice y te la hago a vos. ¿Qué es tan serio tomar la lectura de la Biblia para aplicarla a tu propia vida? No te estoy diciendo si lees la Biblia, yo te estoy diciendo qué tan serio tomás la lectura de la palabra de Dios. Yo ya estoy asumiendo que vos lees la Biblia. Si no lees la palabra de Dios y el único contacto con la Escritura es acá, estamos al horno. Porque tenemos un solo día del Señor, un solo día de culto. Bueno, tenemos los miércoles también, pero no sería lo esperable de un creyente y de un miembro de esta iglesia local que esos sean los únicos puntos de contacto con la Escritura. Repito, estoy presumiendo, ya estoy asumiendo que vos lees la palabra de Dios. Ahora, la pregunta de rigor es, ¿tenés la misma diligencia para obedecer, para honrar? ¿Qué tan serio tomás la lectura de la Biblia? ¿La aplicás a tu vida lo que lees? Cuando vos abrís la palabra de Dios, ¿buscás que Dios te transforme o solo buscás conocimiento? Porque claro, somos una iglesia reformada, ponemos en altavoz las doctrinas que defendemos, por lo cual tenemos que conocerla, tenemos que conocer nuestra confesión de fe, pero no ese es el fin, hermanos. ¿Vos buscás que Dios transforme tu vida cuando lees la Biblia o solamente buscás más conocimiento? Porque la palabra de Dios no debe ser usada como un arma para saber más, nomás un arma para corregir a otros, para ponerme así, diligente con los otros. No, la palabra de Dios tiene que ser esa espada que penetra hasta lo más profundo, me confronta a mí mismo, me confronta, me desnuda a mí. Por eso cada vez que vos leas tu Biblia, vos tenés que decirte a vos mismo, tenés que decirle a tu alma, esto es para mí, esto es para mí. No pienses en otro, eso es lo peor que vos podés hacer cuando lees la Escritura, o cuando escuchás una predicación, o cuando te exponés al texto bíblico, esto es para mí. ¿Por qué? Porque si vos no te estás predicando eso, esto es para mí, vos estás en peligro, estás en un grave peligro. Créeme, no es exageración, estás en un grave peligro. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimiento vos estás acumulando de la palabra de Dios, sin obediencia, sin decirte esto es para mí, que tu vida se vea atravesada por eso que estás leyendo, mayor será el juicio para tu alma. Eso es lo que dice la palabra, no lo vamos a buscar, pero anotalo, Lucas 12, 47 y 48. Repito, cuanto más conocimiento acumulo sin obediencia, mayor será el juicio para tu alma. Eso es tremendo, hermanos. Esta realidad de la vida cristiana nos muestra que nosotros necesitamos desesperadamente a Cristo. Yo cuando me presento frente a estas realidades, miro a Cristo, o sea, anda a Cristo, no me queda otra que ir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vivió de manera perfecta y coherente. La vida de Cristo no estuvo manchada y rodeada por las incoherencias de nuestra vida, por la hipocresía de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no solo dijo, amá a tus enemigos. No, hermanos, Él oró cuando lo estaban crucificando. Él oró, Él amó de manera práctica a sus enemigos. Él no solo predicó acerca de la pureza, sino que dice la Escritura que Él fue tentado en todo sin pecado. ¿Te das cuenta? Cuando me exponen a mí frente a la realidad de quién soy, yo corro a Cristo
y corramos juntos y a Cristo, porque Él es el hacedor de la palabra de Dios, por excelencia. Él es el hacedor de la ley. Y solo si yo estoy unido a Él por la fe, yo puedo vivir una vida no que refleja perfección, pero sí que refleja coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Lo que vivo. Como iglesia, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de caer en una religiosidad de palabras solamente. Somos filosísimos hablando, muy buenos predicando, enseñando, cursamos seminario, tenemos todo, pero no somos coherentes, somos hipócritas. Dios nos guarde de eso, hermano. Podemos tener buena doctrina, podemos ser confesionales, como les decía antes. Podemos tener una sana predicación, una predicación expositiva, sin embargo, deshonrar a Dios si no vivimos lo que confesamos. Y el mundo está observando nuestra conducta. Y ahora lo vamos a ver más en detalle al final, hermanos. Cuando la iglesia predica una cosa pero vive otra, ¿sabe lo que pasa? El evangelio pierde credibilidad ante el mundo. El evangelio pierde credibilidad, hermano. Y Dios nos guarde de estar atentando contra esa realidad. No olvidemos que en el justo juicio de Dios, el Señor revelará no solo nuestras palabras, no solo nuestro conocimiento, nuestras enseñanzas, sino si vivimos conforme a lo que profesamos, porque será un juicio de obras. No que vamos a ser salvos por obra, eso ya está claro, se aclaró en los sermones anteriores y si hace falta lo aclaramos una vez más, la salvación es por fe, pero ese juicio al que nosotros vamos será un juicio de obra. La hipocresía, hermano, puede pasar inadvertida acá podemos vender humo, pero no ante el juez incorruptible del universo. La hipocresía no va a ser pasada por alto en su tribunal, hermanos. Eso debería darnos temor y debería impulsarnos a depender del Espíritu Santo cada día, ir a Cristo cada día, rogando que produzca en nosotros frutos verdaderos. ¿Frutos de qué? De obediencia que traigan gloria y honra al nombre de Dios. Y Pablo va directo al corazón del problema en estos versículos, hermanos. Los judíos confiaban en tener la ley, pero no vivían conforme a ella, es lo que le dije antes. Y para demostrar la hipocresía de esa actitud, Pablo apunta al corazón. Fíjense la retórica de Pablo, verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es decir, sos maestro para otros, pero para vos mismo. O sea, enseñás muy bien, pero tu vida no se ve afectada por lo que estás enseñando. ¿Y cómo decís eso? Claro, tú predicas que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, tú que dices que no se debe robar, ¿robas? Pablo está confrontando a aquellos que predican el mandamiento de no robar, pero terminan haciéndolo. Y quizá muchos de nosotros diríamos, no, yo robar nunca robé. Yo digo cosas, hago otras cosas, pero no robo. Y si uno se presenta ante un pasaje como este y lo primero que resalta es nuestra integridad, podríamos decir. Pero nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que el robo no se limita solamente a tomar, ¿no es cierto?, algo físicamente que no me pertenecía, o a tomarlo de manera violenta. No, nosotros tenemos que ser conscientes, porque si no, el temor es que haya moralistas en medio nuestro. O sea, la idea es que nosotros no caigamos en el moralismo cristiano. Entonces hay muchas formas sutiles de robar. Y yo solamente voy a mencionar alguna, pero seguramente en tu corazón vos ya estás pensando en muchas otras. No declarar todos los ingresos al pagar impuestos, eso es un robo, porque la palabra de Dios dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, Romanos 13:7. Muchos de nosotros somos empleados, trabajamos. Robar tiempo en nuestro trabajo, y muchos trabajan de manera remota, y donde quizás no estamos con el jefe como estamos en una empresa. Entonces ese es un gran desafío, porque ahí también hay robo, vender algo a un precio injusto, aprovechándome de la necesidad de otro, eso también es un robo. Cuando nosotros retenemos nuestras ofrendas, cuando nosotros
no damos con generosidad, cuando nosotros no damos lo que corresponde darle al Señor en gratitud y visto eso como un privilegio, yo le estoy robando a Dios. Eso es lo que establece la Escritura. Y tendríamos un montón de formas prácticas en las que nosotros no estamos exentos de esto. Entonces la pregunta es, ¿será que yo soy tan íntegro como yo creo? ¿Será que yo soy tan íntegro de verdad frente a una exhortación de esta naturaleza? Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Versículo 22 de nuestro texto. Muchos quizás piensan, yo siempre fui fiel a mi esposa, a mi esposo. Yo siempre fui fiel, yo jamás la engañé a mi mujer, pero el Señor Jesús en el Sermón del Monte fue sumamente profundo. Dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Advertencia, hermanos. Bueno, acá está hablando literalmente de aquel que mira a una mujer, pero también a la inversa la exhortación es la misma, o aquella que mira a un hombre y no es su marido. Pero advertencia, hermano, el adulterio no comienza en una cama, por decirlo de alguna manera. El adulterio no comienza con una relación sexual. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo que el adulterio comienza en el corazón. Ahí está el problema en cuestión. Y nosotros hoy enfrentamos una pandemia, una epidemia, diría yo, de la falta de pureza, de la falta de integridad, de la sensualidad que ha permeado nuestra sociedad, la sexualidad, la pornografía. O sea, nuestra cultura está llena de eso, desde un teléfono celular, desde la forma en que se visten las mujeres. O sea, nuestra sociedad, nuestros ojos están llenos de sensualidad y yo hasta diría de pornografía. ¿Y qué es lo que hace eso? Nos expone a nosotros, que nosotros presumimos de cierta fidelidad, ¿no? Pero yo le soy fiel a mi esposa, yo jamás he cometido adulterio. Pero el mundo en el que nosotros vivimos está preparado y está diseñado para alimentar tu lascivia, para alimentar tu falta de pureza. Entonces, frente a un pasaje como este, vos podés decir con honestidad que jamás codiciaste lo que no era tuyo, que jamás tus ojos se pervirtieron mirando a alguien que no es tu esposa o tu esposo. Es tremendo. Por eso digo, los judíos eran así, pero nosotros no estamos exentos, hermanos. Hoy no es diferente la situación. Hay otro argumento que usa Pablo, la idolatría disfrazada. Fíjense, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Cometes sacrilegio? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este versículo, hermanos? Los judíos del Antiguo Testamento tenían muchos problemas con la idolatría. Nosotros vamos a leer pasajes del Antiguo Testamento donde vamos a ver al pueblo de Israel levantando imágenes, adorando ídolos, etcétera, etcétera. Pero ese problema lo tuvieron hasta que Dios los envía cautivo a Babilonia. ¿Qué pasa? Cuando ellos son librados de la cautividad en Babilonia, cuando salen de Babilonia, podríamos decir que ellos salieron hastiados, cansados, hasta yo diría aburridos de los ídolos. Y nosotros vemos en el progreso de la historia en el pueblo de Israel que nunca más volvieron a tener problema con la idolatría. De manera literal, hermanos, de manera literal. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a abominar a los ídolos. De hecho, se burlaban del mundo pagano. Los judíos se burlaban de aquellos que adoraban imágenes, que adoraban pedazos de madera, como si fueran dioses. Y presten atención a esto, Jesús nunca acusó, de tantas cosas que les acusó, nunca los acusó, ni a los fariseos ni a los judíos de su tiempo, de ser idólatras. Nunca recibieron esa acusación, sí les dijo un montón de otras cosas. Sin embargo, la historia cuenta, o la historia secular podríamos decir, cuenta que los judíos no eran, en ese contexto en el cual Pablo está hablando, no eran tan estrictos a la hora de utilizar, por ejemplo, materiales, metales, madera o lo que sea, que provenía de templos paganos, que habían sido saqueados. Entonces, lo que está ocurriendo de fondo es eso. Ellos tomaban el oro, la plata de esos templos paganos, haciendo caso omiso a lo que Dios ya le había advertido. Dios le había mandado en Deuteronomio 7, cuando le dice Deuteronomio 7:25, la escultura de sus dioses quemaréis en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti,
¿Para qué? Para que no tropieces en ello, pues abominación a Jehová tu Dios. Pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está ocurriendo de fondo. Y Pablo está confrontando otra forma de hipocresía. Otra forma de hipocresía. Condenan el pecado, se ríen, se burlan de los otros, pero justifican su propio pecado cuando hay un beneficio personal. Eso es lo que está ocurriendo. Y Pablo se toma de la idolatría. No son idólatras, pero usan elementos del paganismo. Eso te hace un hipócrita. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de lo que Dios ya estableció. Entonces es otra forma de hipocresía. Verso 23. ¿Cuál era el corazón de todos estos argumentos? La deshonra a Dios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Te das cuenta? Pablo se está metiendo cada vez más profundo. No es simplemente violar un mandamiento que Dios dijo, no usen estos materiales, etcétera, etcétera, sino lo que eso implica. ¿Y qué es lo que implica violar la ley de Dios? Deshonrar al Dios que dio la ley. ¿Se entiende? Ellos están deshonrando a aquel Dios que les dio la ley. Y cuando transgredimos la ley, cuando transgredimos su palabra, cuando transgredimos sus mandamientos, no estamos rompiendo un código moral de conducta, hermano. No, estamos despreciando al Dios Santo que nos reveló su voluntad en su palabra. Entonces vos atentás contra la Escritura, violás la palabra, estás deshonrando al Dios de la palabra. Estás en afrenta contra Dios. Y el salmista entendió sumamente bien esto. ¿Por qué? Porque él dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. El verdadero amor a la ley de Dios no es legalismo, lo que hablamos semanas atrás. ¿Se acuerdan cómo se ve el amor a Dios? Porque amamos la ley y queremos obedecerla de manera sincera, honesta, no perfecta. Pero el verdadero amor a la ley de Dios no es legalismo, hermanos, sino que es amor al Dios de la ley. Parece un juego de palabras, pero no lo es. El verdadero amor a la palabra de Dios, eso no es fanatismo bíblico. Una vez me dijeron, no queremos fanáticos de la Biblia acá. El verdadero amor a la palabra no es fanatismo, es amor al Dios que inspiró, al Dios que nos dio su palabra, nos reveló su palabra. Entonces la obediencia en un verdadero creyente fluye de un corazón que se deleita en sus mandamientos, de un corazón que se deleita en su palabra, se deleita en Cristo. ¿Por qué? Porque claro, cuando yo abro la Biblia, yo miro a Cristo, aquel que vivió una vida perfecta, que murió la muerte que yo merecía vivir, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, ahora intercede ante el Padre por mí, que yo soy un miserable pecador que no puede pasar un minuto sin pecar. Entonces, repito, la obediencia fluye de un corazón que se deleita en Cristo. Amar la ley de Dios es amar a la palabra que fue encarnada, a la palabra que es Cristo. Pregunta de rigor, hermano, pregunta de aplicación. ¿De qué te sirve tener llena la cabeza de conocimiento? ¿De qué te sirve leer un montón de libros? ¿De qué te sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios, que realmente deseamos obedecer su palabra, que realmente deseamos edificar a los creyentes, que realmente deseamos proclamar el Evangelio a los perdidos? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tanta teología, tanto conocimiento? ¿De qué? ¿De qué? Si eso no te afecta de manera radical tu vida, y eso es evidente en tus hermanos, eso es evidente en tu pastor, eso es evidente delante de tus hijos, eso es evidente delante de tus esposos, o sea, los demás son testimonios fieles. Claro, no, esta persona ama a Dios, porque ama su palabra, esta persona se ve obediencia a la palabra, esta persona edifica a los creyentes, esta persona sirve a los creyentes, esta persona proclama el Evangelio a los perdidos. ¿Te das cuenta? Hacete esas preguntas. ¿Sabés lo que ocurre cuando los que dicen ser un pueblo de Dios viven así de esa forma? O sea, llenos de privilegio, llenos de cosas, pero en realidad sus vidas no son
transformada, ¿sabes lo que ocurre? Ocurre y se produce la religión que deshonra a Dios, que es el tercer punto y último del sermón. La religión que deshonra a Dios. Así nos transformamos en eso. De ser una iglesia verdadera de Cristo, de ser verdaderos creyentes, nos transformamos en religiosos, huecos, vacíos, hipócritas. Versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está combinando pasajes allí del profeta Isaías. Isaías 52, versículo 5, Ezequiel 36, versículo 20 al 23. Hace una combinación en este versículo 24 para mostrar que ese patrón de hipocresía no era algo nuevo. No era algo nuevo de esa generación de judíos. Israel, mientras se gloriaba en ser el pueblo escogido y apartado para Dios, vivía de tal manera que las naciones gentiles terminaban blasfemando el nombre de Dios por causa de su conducta, por causa de cómo ellos vivían. Y la conclusión de Pablo es tremenda, podríamos decir, es devastadora para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la hipocresía del pueblo de Dios había hecho que las naciones paganas no glorificaran al Señor, que las naciones paganas se burlaran de Dios, que lo despreciaran. ¿Y sabes qué? Lo mismo sucede hoy cuando la iglesia abandona el Evangelio, hermanos. Cuando la religiosidad reemplaza el Evangelio. Cuando la iglesia abandona el Evangelio, cuando la iglesia vive en hipocresía, cuando la iglesia vive en una incoherencia total, en una incongruencia total, sucede esto. Israel, en lugar de ser luz para las naciones, se convirtió en una piedra de tropiezo. En vez de reflejar la santidad de Dios, reflejaba incoherencia. Una religión hueca, vacía, que era el hazmerreír del mundo incrédulo. Despreciaban a Dios, los paganos. Dios había llamado a Israel para hacer luz a las naciones, Isaías 49:6. Pero al vivir en contradicción con la ley que ellos decían honrar, los judíos no solamente se autoengañaban, sino que arrastraban el nombre de Dios, lo llevaban hacia la basura, hacia el desprecio. Y lo mismo sucede en nuestros días, hermano. Por eso hablar tanto de judíos no te excluye a vos, no, nos involucra a nosotros. Lo mismo sucede hoy. La historia se repite. ¿Cuándo? Cuando la iglesia abandona el Evangelio, cuando la iglesia abandona la palabra de Dios y se vuelve una iglesia que vive en la incongruencia constante, en la incoherencia constante. ¿Cuándo? Cuando proclamamos a Cristo con los labios, pero lo negamos con nuestra vida, hermanos. Cuando hablamos de la cruz, pero vivimos en el orgullo. Hablar de la cruz, vivir con orgullo, vivir en la soberbia, vivir en el pecado oculto. O sea, esa es una iglesia, esos son creyentes que han abandonado el Evangelio y viven en la incoherencia. ¿Cómo yo puedo proclamar a Cristo y negarlo con mi vida? ¿Cómo yo puedo hablar de la cruz de Cristo y vivir lleno de orgullo, lleno de soberbia? Si Cristo es la gráfica perfecta de lo que es la humildad, aquel Dios que se hizo hombre, que no escatimó el ser igual a Dios y se humilló hasta lo sumo. Cuando defendemos la sana doctrina, pero no mostramos amor, hermano, no mostramos amor coherente, amor sincero, la típica, los creyentes que creen en la doctrina de la gracia, pero lo que menos muestran es gracia. Eso es tremendo, hermano. El mundo mira, el mundo está observándonos. Y cuando ve incoherencia en los hijos de Dios, ¿saben lo que hace? El mundo blasfema en el nombre del Señor. ¿Esa es la religión de esta persona? Yo no quiero saber nada con esa religión. ¿Ese es el Dios de esta persona? Yo no quiero ese Dios. Me gusta más el otro Dios que me venden a la vuelta de la esquina. Dios nos guarde de la hipocresía, hermanos. Y otra vez más, urgente corro a Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a Cristo, yo veo al único que pudo vivir fuera de la hipocresía, lejos de la hipocresía. Él honró perfectamente al Padre, Él honró perfectamente al Dios de la Escritura. Su nombre fue glorificado, hermanos. Su nombre fue glorificado. Cristo trajo gloria y honra al Padre. Cuando mire la cruz, ahí está Cristo glorificando al Padre. Cristo trayendo gloria a su Padre.
Cristo es el verdadero Israel, hermanos. Cristo es la verdadera luz de las naciones. Cristo, hermano, es la luz que necesitamos, que necesita todo pecador. Entonces, todo pecador que se une a Cristo por la fe, no solamente tiene vida, sino tiene poder, un poder que lo capacita ¿para qué? Para vivir una vida coherente con el Evangelio. Una vida coherente con el Evangelio. ¿Querés huir de la hipocresía? El único antídoto contra la hipocresía es vivir bajo la sombra de la cruz, es vivir a los pies de la cruz, recordándote cada día que el Señor no te llamó para impresionar al mundo con tu vida, para llamar la atención, sino simplemente reflejar a Cristo. Sí, pero yo peco, no importa, para eso está el arrepentimiento y la fe. Peco, arrepentite, anda a Cristo. Yo no necesito ver a alguien perfecto, el mundo necesita ver a alguien perfecto, necesita ver a alguien que se arrepiente, necesita ver a alguien que se equivoca, pero reconoce sus errores, necesitas ver a alguien que se cae, pero que se levanta. Ese es el creyente que refleja a Cristo. Y la iglesia debe ser una comunidad, hermanos, donde se refleja lo que se predica. Entonces, cuando vos estás en la escuela, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu familia incrédulo, cuando viajás, donde te movés, vos estás representando a la iglesia de Cristo. En este caso, a esta iglesia local. Y esta iglesia local debe ser una comunidad de creyentes donde mostramos lo que predicamos. Con nuestra vida y con nuestras palabras se ven en armonía con nuestra vida. No basta con tener buena doctrina, dijimos, necesitamos una vida visible, una vida marcada por el arrepentimiento, porque nos vamos a equivocar y vamos a pecar, hermanos. Llevamos el nombre de Cristo, hermanos, como creyentes, por lo cual no vivamos de tal manera que el mundo blasfeme por nuestra culpa, sino que vivamos de tal manera que el mundo traiga gloria a Dios. ¿Al ver qué cosa? Al ver nuestras buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La incoherencia deshonra a Dios, dijimos, hermano, pero la fidelidad al Evangelio lo exalta. La fidelidad al Evangelio lo exalta, y Dios nos ayude a que seamos una iglesia que no reemplaza el Evangelio por la religión vacía, sino que vive a Cristo, vive por Cristo, vive para Cristo, y está esperando ese día glorioso en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Conclusión rápida, hermanos. ¿Qué vimos? Vimos que la religión sin el Evangelio es basura, es inútil, es condenatoria. El conocimiento, los privilegios, las tradiciones no salvan a nadie. Esas preciosas bendiciones que disfrutamos en Cristo no salvan a nadie. La salvación solo se encuentra en un solo lugar, Cristo y solo Cristo. Él cumplió perfectamente la ley y murió por los pecadores, pecadores religiosos y pecadores paganos. Para el incrédulo, hermanos, este es un llamado al arrepentimiento. Lo que acabamos de ver hoy es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a no confiar en tus obras, no confiar en tu moral, no confiar en tu religión, en tus privilegios. Hay un solo lugar donde debe estar depositada tu confianza, solo en Cristo. Para la iglesia, ¿qué significa este pasaje? Para la iglesia es un fuerte llamado a vivir, como decíamos recién, de tal manera que el nombre de Dios sea honrado, nunca blasfemado. No nos contentemos, hermanos, con oír una buena, sana predicación. No, seamos hacedores de la palabra. Este pasaje también es una exhortación que pone tus ojos en el futuro, pone tus ojos en esa esperanza gloriosa que nos aguarda. ¿Por qué? Porque en aquel día final el nombre de Dios va a ser glorificado. Y los que estén en Cristo serán presentados. Todos aquellos que se presentarán y estarán amparados en la justicia de Cristo van a ser un testimonio vivo. ¿De qué? De la gracia de Dios. Y todo el universo va a glorificar a Dios por su justicia, por su misericordia. No caigamos, hermanos, en ese
peligro de reemplazar el Evangelio con religión, sino que nuestra vida, nuestra fe, toda nuestra confianza esté puesta únicamente en Cristo, que tu vida esté escondida en Él y que vivamos todos los días que nos restan de vida para la gloria de Dios. Amén.